Les damos la bienvenida a Voces Visibles, un podcast de conversación que promueve el ejercicio de derechos de las personas LGBTIQA+ en la región metropolitana. Este podcast es parte de Visibles, un programa del Gobierno de Santiago aprobado por el Consejo Regional Metropolitano y ejecutado por la Dirección de Género, Diversidad y Equidad de la Universidad de Santiago de Chile para promover el ejercicio de los derechos de las personas LGBTIQA+ en la región. Les damos la bienvenida a otro capítulo de nuestro podcast de conversación llamado Voces Visibles. Este episodio en particular, para el equipo y yo creo que también para muchas de las personas que nos van a escuchar, es de gran importancia. Y es cuando la palabra visible creo que se vuelve muy concreta. Esta jornada nos entregamos al lesbianismo. Y es que a nivel mundial, el día 26 de abril se ha pactado como el Día Internacional de la Visibilidad Lésbica, fecha que también podemos entender en algunos países tiene una variación. Y para abordar este capítulo tenemos a una invitada acorde con esta visibilidad y lesbiandad. Fundadora de la primera revista lésbica impresa y digital, que es un gran dato, impresa, en el año 2002 llamada Rompiendo el Silencio. Para el año 2014 fundar la organización social y lésbica con el mismo nombre y que actualmente es presidenta y fundadora de Fundación Poderes. Impulsora, dato por favor, aquí anótenlo, impulsora de la creación del Día de la Visibilidad Lésbica en Chile y autora de la biografía y libro sobre Mónica Briones llamado Con mi recuerdo encendí el fuego. Le damos la bienvenida a Voces Visibles a Erika Montesinos. ¡Aplausos espontáneos! Sí, son realmente espontáneos los aplausos siempre. ¿Cómo estás, Erika? Bien, gracias. Contenta de compartir con ustedes este proyecto. Oye, muchas gracias por venir. Yo creo que cuando nosotros dijimos Día de la Visibilidad Lésbica Internacional, por favor, era como 3 grandes nombres y tú estabas así como en el top 3. Me gustaría, yo ya hice una introducción tuya, pero si quizás te quisieras presentar libremente para que el público de Voces Visibles te conociera desde tu propia boca. Bueno, a ver, sí, soy activista lesbiana feminista, pero de profesión periodista. Ajá. Y bueno, yo empecé haciendo comunicación, activismo comunicacional se llama. Uh-huh. Y bueno, en realidad todos estos años he dedicado más de 20 años de mi vida al activismo también, desde mi profesión, simplemente desde el hecho de hacer cosas, de comprometerme, muy comprometida también con las causas. Si bien siempre se me ha conocido como por la causa lésbica, también obviamente la causa del movimiento LGBTIQ+, a nivel local e internacional, es una de mis pasiones. Oye, bueno, yo te decía que para nosotros era como una invitación que hay como de las pautas que uno genera con meses, sabe que llegó este mes y que te íbamos a llamar a ti. Porque no sé, para mí, como yo también siendo una persona, siendo periodista, también habiendo pasado como por el lesbianismo, que ahora podría decir que soy un transviano, como con un trans masculino con un corazón lésbico como muy latente, yo te encuentro como alguien muy importante como para el lesbianismo o un ícono. ¿Tú te sientes así de alguna forma? ¿Te lo han hecho saber? ¿Crees que de alguna manera eres como un pilar fundamental igual para esa visibilidad lésbica en Chile? Igual me da cosita cuando me lo dicen porque ¿Cómo peso? No quería hacerte decir eso. O sea, un poco, porque igual obviamente es algo igual fuerte, digamos. Ajá. O sea, me refiero, no es una carga, pero siente una responsabilidad, claro, también, ¿no? Frente a eso. Entonces, pero sin embargo, sí siento que en el fondo una transmite o recibe también todo lo que ha dado, porque en el fondo la gente se ha percatado también que ha sido totalmente desinteresado en mi activismo. Claro. No ha habido un interés atrás como de poder o de ambicionar mucho más cosas. Quizá alguna vez también participé o quise ingresar a la política, digamos, partidista, presentándome como candidata a diputada en el año 2021, pero sin embargo igual lo estaba haciendo como desde mi convicción activista. Claro. ¿Me entiendes? Es decir, porque quería yo ser un aporte desde otro espacio. Entonces, en ese sentido, creo que mi activismo ha sido desde ahí, totalmente desinteresado, desde el corazón sobre todo. Entonces, eso yo creo que las personas, las compañeras, compañeros, lo perciben también, perciben eso. Entonces, por eso, y bueno, y porque además soy porfiada, súper porfiada, sí, persistente. O sea, mucha gente dice, la Erika Montesinos ya está llamando, porque llamo, insisto. Entonces, como
que no acepto un no de respuesta porque digo, pero ¿cómo no se va a poder hacer? ¿Pero cómo esto, esto, otro? Entonces siempre estoy ahí insistiendo, o más que insistiendo, yo creo que la perseverancia es uno de mis sellos, porque cuando mucha gente te decía que no se podía, yo igual decía, no, sí se puede. Claro. Entonces seguía adelante. Oye, y una duda que yo tenía, por ejemplo, porque una cosa es ser visible también y ser como una persona activista, pero otra cosa es como ir con el discurso del activismo lésbico como súper fuerte. ¿Y de dónde nació en ti como ir detrás de eso? Que igual encuentro que en los tiempos a los que quizás como tú comenzaste, que fue hace un tiempo atrás, no había casi nadie, yo creo, ¿cachai? O sea, yo empecé en el activismo a fines de los 90. ¿Ya? Cuando estaba terminando la universidad, estaba egresando de periodismo, yo ingresé a... La primera organización que ingresé fue al Móvil Histórico, por si acaso, histórico. Sí, po. Y ahí, sin embargo, tuve súper poco, porque de inmediato me contaron que había una coordinadora nacional lésbica y me fui de inmediato para allá. O sea, no lo pensé ni dos veces. Por supuesto. Y me fui de inmediato para allá y de hecho ahí conocí a las Ayukelén, la generación de los 90. Entonces ese era mi espacio, digamos. Y bueno, y ahí me di cuenta que había una historia. O sea, no es que yo llegué a fundar algo, o sea, la revista sí, pero me refiero que había una breve historia hacia atrás. No solamente con el Móvil Histórico, sino que también con las lesbianas, con Ayukelén, que es la primera organización lesbofeminista en Chile, después con otras colectivas que hubo en los 90, es decir, habían espacio. Y bueno, yo creo que en el fondo ahí comencé a aprender de mis compañeras también, ¿no? Entonces, por eso me motivó a seguir en esa senda. Pero yo lo quería hacer desde mis conocimientos que estaba adquiriendo en la universidad. Claro. Sentía que faltaba, por ejemplo, difusión de las actividades de las compañeras. Como tenía esa mente comunicacional, y bueno, y en ese tiempo no habían redes sociales ni nada, pero en mi cabeza, o sea, sí había los temas de los sitios web, estaba empezando, claro, ¿no? Hacer un sitio web y todo. Entonces en mi cabeza, lo único que pensaba decía, se necesita saber esto, que hay una coordinadora nacional lésbica, que se están haciendo actividades, se tiene que conocer. Claro. Entonces yo creo que partí, digamos, de un deseo comunicacional por una deformación profesional y también por un asunto también, no, dejemos de ser invisibles. Sí, pues totalmente. Entonces, de hecho, yo creo que cuando yo estudiaba también, así era una persona lesbiana, mirando como los medios de comunicación y no sé, por los clippings de prensa y ver lo poco que se aparecían, sí, ¿cachai? De pronto también casos que estaban súper invisibles y que uno decía, aquí hay como un ciclo de invisibilización a las lesbianas, pues, ¿cachai? Y no sé, yo encuentro que es muy heavy igual como tener desde esa visión ya como de estar en la academia estudiando periodismo, como el ver como la realidad de adentro de, hoy los medios son así, en verdad no aparecemos, como quién habla de nuestras historias. Eso era lo que siempre yo me planteaba, ¿no? Entonces, si bien habían compañeras que salían en los medios antes que yo, o sea, yo no puedo desconocer que antes de mí aparecieron compañeras en los medios, dieron reportaje, aunque los medios eran muy prejuiciosos. O sea, en el fondo siempre partían desde el tema morboso. Sí, o sea, imagínate que yo me acuerdo estar muy joven, el año 98 más o menos, y Forma Especial, que ya existía en esa época, sacó un reportaje que era el titular y el anuncio, me acuerdo, y yo estaba con mis papás y todo. Siempre tiene esos titulares. Lesbianas en Chile, era como, y con letras rojas. Claro, como llegaron marcianos así. Claro, eso, yo sentía eso, pero ¿por qué? Entonces todo ese peso, esa carga, al final acompañaba a muchas mujeres y se acompañaba porque era como que te tenía que dar vergüenza. Exacto. Entonces ese era como el discurso. Entonces estaba más encima el diario La Cuarta también, la Cuarta, que más encima tenía titulares muy, digamos, violentos. O sea, yo todavía tengo, o sea, siempre cuento esta anécdota, por ejemplo, cuando yo iba a la calle, yo ya estaba trabajando, haciendo mi práctica en una agencia de noticias, y veo en un kiosco, en el diario La Cuarta, la portada decía lesbiana y asesina. Ese era el titular del diario. Entonces,
quedé, o sea, impactada. Y más encima, es como... Sí, ¿no? Claro. Y quedé impactada, Sí, quedé para adentro. Yo dije, no puede ser. O sea, me vino una furia desde dentro, porque dije, ¿hasta cuándo? Sí, entonces, en el heavy. fondo, de hecho, mi tesis para optar al título de periodista fue sobre discursos periodísticos de homosexualidad. Bueno, yo le decía de homosexualidad en ese tiempo en la prensa escrita chilena en la década de los 90. Porque yo quería mostrar, ¿no? Quería mostrar cómo, en el fondo, dejar registro de cómo la prensa, y sobre todo la Cuarta, que nunca pidió perdón cuando cerró, o sea, bueno, no, todavía sigue, pero me refiero, cuando cambió el estilo, claro, pero nunca pidió disculpas ni perdón. Así, en el fondo, no es que yo quisiera que nos perdonara, pero alguna especie de explicación. Claro, ¿no? Haber dicho, bueno, teníamos profesionales que eran prejuiciosos, homofóbicos, eran otros tiempos, pero nos hacemos responsables de esto que aportamos a la homofobia, lesbo y transfobia en esa época, transodio, lesbo-odio. Sí, ¿me entiendes? Entonces, creo que muchas personas, al ver esos titulares, al ver, por ejemplo, el informe especial, obviamente muchas lesbianas, gays, trans se cohibían. ¿No? O sea, ¿qué voy a, qué no voy a hacer? Cabida, como... O las mismas lesbianas, ¿qué voy a hacer visible con ese peso? Entonces sentía que gracias a eso teníamos un estancamiento y no podíamos avanzar. Entonces alguien o algunas teníamos que decir, oye, ¿ya hasta cuándo? Entonces yo creo que muchas veces el activismo nace de ese fuego, de esa rabia que nace desde dentro de ¿hasta cuándo? Una cosa así. Oye, y sé que naciste en Conchalí. Sí, esos eran mis barrios de infancia. Y que eres la mayor de 3 hermanas, hija de una dueña de casa y un papá carpintero ebanista. Sí. ¿Cómo se sintió revelar tu orientación sexual, si es que fue un tema, a tus familiares en un contexto popular o con escasa sensibilización? ¿Cómo fue tu experiencia, en verdad, como esa apertura con tu núcleo más cercano? ¿Es algo de lo que te gusta hablar? No, o sea, de hecho en mi libro hay una parte, un capítulo donde cuento, digamos, el salto que se dio mi mamá. ¿Cachai? Y que lo cuento muy bonito y la gente se emociona mucho, digamos. Mira, en realidad yo creo que en esa época, te estoy hablando de mi infancia, yo la viví en los 80, en plena dictadura, yo estaba muy chica, pero sin embargo las palabras no se decían, no había esa palabra. O sea, a lo más habían estas burlas en el Festival de Viña, estos humoristas, ¿no? Pero que tú lo mirás como algo... Siempre había un humor, siempre un humor detrás. Un humor, pero no lo relacionabas con lo que te estaba pasando a ti. Claro. Entonces, yo me acuerdo que no escuchaba la palabra lesbiana, a no ser que mi mamá una vez estaba comentando que una prima de ella era fanática de la cantante Cecilia. Entonces, y tu prima yo creo que era lesbiana, dijo. Entonces, cuando dijo esa palabra, yo dije... o sea, ¿será esto lo que me está pasando a mí? ¿Y tú entendías lo de la palabra lesbiana en ese momento? No lo entendía, como que trataba, decía, y la escuchaba a mi mamá, sí, porque le gustaba esta cantante, pero y la cantante era la cantante, es decir, una mujer, y su prima era una mujer. Entonces, y ahí tú estabas haciendo la asociación. Relacionaba, hacía una asociación, pero simplemente no había esa discusión, no había ese debate, todo lo aprendías así de oídas, de lo que decían otros y otras. Entonces, en ese sentido, yo creo que mis primeras, digamos, gustos por una niña, se podría decir, fue muy de la inocencia. De hecho, también lo cuento en el libro, era muy de la inocencia, así como la niñita que me gustaba, yo la acompañaba, la iba a dejar a la casa, me gustaba estar con ella, todo eso, y hasta que recibí el rechazo de ella, o sea, el rechazo en el sentido de que ya no quiero que me acompañe, porque se dio cuenta, muy efusiva, como siempre he sido. Entonces ahí dijo, sabes que no quiero que me acompañes de nuevo, entonces ahí como que me di cuenta que esto no estaba bien, ¿no? Que al parecer a otra persona no le gustaba esto que yo hacía, ¿no? De acompañarla, de llevarle regalos. Entonces, creo que ahí me di cuenta de que algo pasaba, en el sentido de que no estaba bien, vuelvo a repetir. Y bueno, y ahí en el libro lo cuento, ¿no? Que al principio no lo cuento así como digo en el libro, no lo cuento, digamos, mi mamá se pegó el salto, no, sino que yo cuento la situación de cómo fue la evolución de mi mamá. De cuando esta niñita, por ejemplo, me dio filo, mi mamá se enteró porque yo andaba toda bajoneada y mi mamá era súper sobreprotectora. 12, 13 años. Ah, ya, 13 años. Como una adolescencia. Sí, pues estaba adolescente. Entonces, mi mamá se dio cuenta de que andaba
andaba bajoneada por la vida, entonces no sé cómo supo que yo acompañé a esta niñita. Parece que una de mis hermanas les dijo que se había peleado con esta niñita. Y mi mamá dijo, quiero ir donde esa niñita a hablar con ella. ¿Qué me había hecho? Mi mamá era muy sobreprotectora. Entonces creo que ahí fue, ahí la niñita le dijo, lo cuento en el libro, oye, estoy espoleando, pero está más bonito relatado en el libro. Y ahí la niñita le dijo, lo que pasa, señora, que a su hija le gustan las niñas. ¡Wow! Ella se había dado cuenta, era más la pilla. Niña. Sí, era más pilla que yo, porque yo no le había puesto como nombre nada. Para mí era algo totalmente, digamos... Era como, estaba como encantada. Encantada, sí, exactamente. Entonces, ella le puso ese nombre, entonces mi mamá creo que una de mis hermanas la acompañó y después me contó. Mi mamá quedó así como para adentro, así, ¿cachai? En shock. Y después, cuando yo estaba tomando once y todo mi mamá, y mi mamá me preguntó, ¿es verdad? Y yo así, la vi con la cara, le vi la expresión y me aterroricé. Y en ese momento lo negué, dije que no, que era mentira, que la niñita estaba loca. Ya. Y silenciosamente me prometí que nadie iba a saber esto que me pasaba. ¡Qué heavy! Entonces estuve en el closet hasta los 24 años. ¡Wow! Pero sin embargo, como dice ahí también en el libro, mi mamá igual se pegó el salto, porque sí, años después, muchos años después, cuando yo ya tenía 30, ya no vivía con mis papás ni nada, y tenía mi pega y todo, mi mamá me preguntó, pues me dijo, ¿es verdad que eres lesbiana? Me dijo, ya. Le dije, sí, mamá, lo soy. Sí, mamá, lo soy. No, entonces mi mamá me dijo, bueno, qué bueno, dice, solo me importa que seas feliz. Ya. Y ahí termina el capítulo con esa frase de mi mamá, que a mí también en ese momento me dejó para adentro, porque yo dije, mi mamá, buena onda. Y ahora actualmente no, es como... mi mamá ningún drama. Ni mi papá tampoco, ni mi hermana. Oye, así que todo se puede, digamos, pueden haber papás que hagan ese proceso. Sí, pues. Que puede ser como unos años de que les cueste, pero igual el tiempo yo creo que es como... Sí, fue un aliado el tiempo, y yo sé que no a todas ni a todos les pasa igual, que yo creo que he sido afortunada en ese momento de que mi mamá haya tenido ese proceso, esa comprensión, ¿no? Sí, po. Y que se haya pegado ese salto. Hoy estábamos hablando justo como de la palabra lesbiana, que... Puede que mucho tiempo yo creo que ha sido un tema, quizás actualmente todavía lo es, tomado como insulto, muchas veces de manera peyorativa. Y de hecho me gustó un estudio que sacamos de Rompiendo el Silencio en el año 2019. Ser lesbiana en Chile, ¿no? Sí, que se indicó que el 17,2% de las mujeres encuestadas preferían omitir llamarse lesbianas. Y es un factor determinante por el peso de la palabra, como lo que significa declararse públicamente como una persona lesbiana. ¿Crees que esta manera de identificarse, de preferencia de orientación sexual, o hasta como de estilo de vida también, ha cambiado con el tiempo, como se ha resignificado esta denominación, o estamos lejos un poco de alcanzarlo? No, yo creo totalmente, yo creo que ha cambiado bastante. Es decir, de hecho, cuando yo empecé mi activismo, era un peso todavía. Todavía se sentía ese peso, y yo como buena comunicadora hinchaba a cada rato. O sea, yo veía algún periodista, algún medio de comunicación que omitía la palabra, y yo mandaba cartas cartas al director, o escribía una columna. Es decir, trataba a cada rato de hacer conciencia de que la palabra lesbiana no tenía ninguna connotación. Claro. Entonces, cada vez que podía, por ejemplo, si hacíamos alguna actividad, yo decía que hacíamos muchos lienzos, por ejemplo, para hacer unos encuentros lésbicos que hicimos de arte, de cultura. Entonces, por ejemplo, que en el lienzo se viera la palabra lesbiana. Entonces yo era muy fan, se podría decir, de instalar la palabra lesbiana y sacarle ese peso, que no te pesara, como a mí me dejó de pesar, porque sabía que al final lo que hacía el patriarcado, se puede decir, es disminuirte. Porque en el fondo no es una palabra, incluso tiene un origen literario, ¿no? Safo de Lesbos. Sí. O sea, tiene un origen literario. ¿Por qué tiene que ser una ofensa? Y eso es porque el patriarcado ha hecho, ¿no? A través de ese lenguaje, disminuirte, decirte dyke, por ejemplo, como muestran en las películas en inglés, ¿no? Que también es una forma peyorativa. O también la palabra maricón, ¿no? O sea, entonces al final me empecé a dar cuenta que había que tomar esas palabras
y resignificarlas y decir, no es una ofensa. Exacto. ¿No? Entonces hoy en día cuando alguno... Y bueno, y también me pasó una vez que andaba con una polola que yo tenía, me acuerdo, a principios de los 2000 andábamos en el sur. Y me acuerdo que nos bajamos de un bus y habían unos taxistas y nos bajábamos así como súper tímida, éramos chicas, y nos dijeron lesbianas, nos gritaron lesbianas. Y yo me acuerdo que sentimos en esa oportunidad una vergüenza, sentimos y las dos caminamos en silencio, y me acuerdo que era un peso tan grande que ahí en ese instante yo después me reflexionaba y decía, ¿por qué tengo que sentir esto? Si ¿por qué esos hombres me hacen sentir que yo voy caminando como que no tuviese, como que no, al decirme esa palabra me hicieran desaparecer? Claro. Y entonces, que te estuvieran insultando con las peores penas del exactamente. Del entonces, bueno, por eso yo siempre fui muy fan, y después cuando ya hubo redes sociales yo era conocida por eso. La Erika raya la papa con el tema de la palabra. Y sin embargo, hoy en día yo encuentro que está súper resignificado. Las chicas, o sea, de hecho, esta polémica que se armó con Gabriela Mistral nuevamente puso en la palestra. Yo escribí nuevamente una carta al director, Gabriela Mistral lesbiana le puse, para que yo sé que ya no es tanto como antes, pero sigue estando estos reductos. O sea, porque claro, es lo que quiere decir que a algunos les ofenda que se hable sobre la lesbiandad de Gabriela. Es simplemente lesbo-odio. Totalmente. Simplemente porque no es que es su vida privada, pero si hablamos de otra persona que a lo mejor otro aspecto de su vida, no, eso no es vida privada. Pero en el fondo es como, siempre hay problemas cuando se habla de lesbiandad. O sea, eso me he dado cuenta yo, pero ¿para qué vamos a hablar de eso? Como en silencio por siempre. Así. Claro, sí, es un aspecto de su vida, no lo es todo, pero es un aspecto y es importante. O sea, porque así la conocemos, la humanizamos, la acercamos. Hoy en día, si se lee Gabriela Mistral, es por estas cosas que se han estado sabiendo. Oye, justo que estábamos hablando de Rompiendo el Silencio, que es esta revista y organización que fundaste y que participaste muchos años, aprox 20 años, ¿o no? Estuve 20 años en la coordinación. Oye, ¿y qué significó y cómo fue este proyecto en tu vida? No, Rompiendo el Silencio a mí me marcó, o sea, de hecho todavía me vinculan, me llaman, me dicen, oye, ya no eres la coordinadora, hace años, le digo yo, hace 2 años que ya no soy, 3 años ya, que no soy la coordinadora, me marcó mucho y obviamente que está en un lugar en mi corazón, fue con lo que empecé, ¿no? Y fue el nombre que yo instalé también, o sea, de hecho era primero un espacio radial, Rompiendo el Silencio. ¿En serio? Sí. ¿Y dónde salían? A fines de los 90, la Coordinadora Nacional Lésbica tuvo un programa de radio que se llamaba Amazonas. Me encantó. Y bueno, y ahí me invitaron a hacer un espacio radial. Yo estaba estudiante, entonces me acuerdo que no sé, alguien dijo que le pusiéramos, o yo fui, mira, ahí hay como una controversia porque algunas dicen que fue otra persona, yo digo que fui yo, al final, mira, no importa, pero contar que le pusimos Rompiendo el Silencio. Entonces pasa que después desapareció ese espacio, pero a mí me gustó mucho la palabra porque sentía que tenía mucho significado a lo que nosotras también estábamos haciendo. Y además porque estaba en esdrújula, en el fondo, que era un proceso. Claro. No es como le pusieron después a un programa Rompe el Silencio o no sé, o ¿cierto? Mujer rompe el silencio, claro. ¿Se acuerdan? Sí, po. No era así, sino que era rompiendo el silencio, es decir, vamos haciéndolo juntas, de manera colectiva. Entonces yo encontraba que eso era bonito y después cuando le encontré el logotipo característico, que es esta monita, esta mujer saltando en libertad. Muy característico, sí. Muy saltando en libertad, entonces eso también trataba de decir que al hacerlo podías sentirte tú misma libre. Entonces era como algo bien poético, pero sí, Rompiendo el Silencio para mí siempre va a estar, o sea, de hecho, generalmente me decían como que se confundía Rompiendo el Silencio con Erika, ¿no? Entonces, claro. Entonces bueno, de hecho, por eso también emprendí otros rumbos también y dejé a mis compañeras, porque la idea también es que haya, porque Rompiendo el Silencio se construyó de manera colectiva.
Entonces, que hayan otras personas, otras compañeras lideresas que puedan estar ahí coordinando y todo. ¿Fue una decisión difícil? ¿O? Sí, muy difícil. Ya. De hecho, caí como un poco en depre después porque me fui a la institucionalidad y es muy distinto al activismo, o sea, nada que ver. Me imagino. Entonces ahí estuve un poco con depre, extrañando a las chiquillas, traté de volver, pero no era lo mismo. Entonces, en el fondo, después como que traté de seguir mis propios proyectos y darme cuenta que en realidad las compañeras necesitaban ellas mismas seguir su camino y que ya Rompiendo el Silencio a mí ya era una etapa que se tenía que cerrar. Claro. Porque yo tenía proyectos en mente en que Rompiendo el Silencio no tenía mucho cabida y tenía que seguir a lo mejor el rumbo que le están dando a mis compañeras. Y bueno, y que trascendió mucho más allá de ti también, que igual lo encuentro que muy poderoso, como una gran huella, así como un muy buen trabajo también. Sí, por supuesto. Oye, este capítulo ahonda en el Día de la Visibilidad Lésbica Internacional, que se creó en España en el 2008, pero es importante mencionar que en Chile se conmemora cada 9 de julio, a raíz del lesbicidio a Mónica Briones en el año 1984, que es como entendido el primer caso como documentado sobre el asesinato a una lesbiana en Chile. Esta fecha es súper relevante contigo, porque fuiste una de las propulsoras para que ese 9 de julio quedara plasmado en la historia nacional de la comunidad LGBTIQ+. ¿Qué camino recorriste en conjunto con el activismo lésbico para que fuese una realidad ese día? ¿Cómo se logró ese acercamiento con el Estado para crear un poco esta conmemoración este día? O sea, a ver, yo creo que empezó con mi investigación que hice sobre Mónica Briones, donde cuando había sido, o sea, a través de la investigación, servicio médico legal, la fecha del crimen, que fue un 9 de julio, y muchos años después, conversando con otras colectivas, empezamos yo les dije a las compañeras, oye, en otros países se hace un Día de la Visibilidad Lésbica, por ejemplo, en Argentina se conmemora el 7 de marzo, en Brasil desde hace muchos años el 30 de agosto, y cada una de ellas tiene un motivo por esa fecha. Entonces, en ese tiempo todavía no estaba el 26 de abril. El 26 de abril fue después, parece, ¿no? Claro, no estoy segura. 2008, pero no teníamos conocimiento ¿cómo se llama? Del Día de la Visibilidad Lésbica en España, digamos, ¿no? Entonces, yo les propuse a las compañeras que podríamos tener una fecha. E incluso nos juntamos, me acuerdo, nos reunimos para ver posibles fechas. Se hablaba hasta del 7 de abril, que es el día natalicio de la Gabriela Mistral. Y lo hacíamos como o sea, pensábamos en esa fecha por una manera así contestataria, como para armar polémica, pero en el fondo algunas decían pero ella nunca se asumió, entonces no es como muy... Entonces bueno, y ahí me acordé de mi investigación. Yeah. Y le dije a mis compañeras, le dije, ¿saben qué? Yo hice esta investigación y yo sé que fue el 9 de julio y más encima Mónica fue amiga de las compañeras de Ayuquelén que fundaron Ayuquelén. Y luego de que pasó eso, las Ayuquelén comenzaron a activar de manera mucho más persistente. Entonces, en el fondo, lo que significa que es el nacimiento del movimiento lesbo feminista en Chile. Importante. Súper importante. Entonces, todas estuvimos de acuerdo, fue unánime. Cuando les propuse la fecha, fue unánime y todos dijimos, desde el año 2015, dijimos, ok, el 9 de julio va a ser el Día de la Visibilidad Lésbica. Y la idea es que esa fecha conmemorativa, que no es un día para celebrar, digamos, sino que conmemorativa, para reflexionar, para hacer actividades culturales, sí, súper bien, digamos, porque de hecho nosotros también hicimos fiestas para celebrar nuestra visibilidad, nuestra lesbiandad también. Y en ese sentido creo que después con el Estado, no sé si decir que haya una alianza con el Estado, yo creo que en el fondo ha sido tal la fuerza de las colectivas, del movimiento, que ha sido tanta la perseverancia de las mismas colectivas, de la misma agrupación en conmemorar la fecha, que al final el gobierno, las personas que han visto eso. Entonces ha habido una voluntad a tomar también esa fecha y decir, no, pues aquí hay una fecha importante para una parte de la población que debería ser recordada. Entonces yo creo que ha habido voluntad, eso sí, pero siempre hay que recordar que ha sido la persistencia de las colectivas y de las organizaciones que se puede conmemorar esta fecha de manera persistente y que esté siendo reconocida, porque al principio nadie como que nos daba mucha bola, así como que éramos unas colectivas haciendo una velatón en la esquina donde sucedió todo en el centro de Santiago.
y para de contar. Pero lentamente se fue sumando mucho más gente, fueron conociendo la historia de Mónica, yo también la fui difundiendo a pedacitos antes de sacar el libro, y creo que las compañeras han resignificado mucho a Mónica y hoy en día es un símbolo, y el Día de la Visibilidad Lésbica no solamente por ella, sino que un símbolo de resistencia también. Con mi recuerdo encendí el fuego. Ese es el nombre del libro, del que tanto también ha salido como en esta conversación que sacaste el año pasado y que es la biografía sobre Mónica. Sí. Entonces, si pudieras contarnos sobre el título, es que yo aluciné con el título, me encantó mucho, sí. Encontré que es muy buena como lo que te evoca, ¿cachai? Como Y es de una canción. ¿Ah, sí? Sí, a ver, mira, yo estaba buscando el título del libro. Ah, ya cacho. Sí, Cuéntalo. Lo cuento. Bueno, yo estaba buscando el título del libro, no se me ocurría nada, o sea, se me ocurría Mónica, me decía que fome, no sé, pero bueno, y un día como revisando, digamos, el material, porque lo revisé una y otra vez, me di cuenta de que había una parte donde cuando entrevisté a la hermana de Mónica Briones, Cristina, ella tenía cosas de la Mónica, cosas que le habían pertenecido, y había un disco, un long play le decían en esa, así, un cuadradito. Claro, ¿no? ¿Un vinilo? Un vinilo, claro, es un vinilo y era de Edith Piaf, que era la cantante favorita de la Mónica. Exacto, sí. Entonces yo me acuerdo que tomé ese vinilo, el long play, la carátula, y vi que estaba toda rayada. ¿Ya? Eso me acordé, yo lo anoté incluso desde carátula como si rayada. Hubiese... Que ella estuvo tratando como de traducir la letra. La Mónica estuvo tratando de traducir la letra. Entonces me llamó la atención porque yo en ese momento o sea, vi un rayado y como que habían palabras debajo de la letra en francés. Y dije, ¿por qué habrá tenido esas ganas de traducirlo? Y bueno, y hoy en día la tecnología te da la posibilidad de traducir en un segundo. Entonces me puse a ver, y era la canción No me arrepiento de nada, de la Edith Piaf. O sea, estoy diciendo el título en español, no me obligues a decirlo en francés. Y me puse a leer la letra. Y así como dije, a ver, ¿qué quiere decir la letra? Y de repente llega una parte que está en francés, que una amiga periodista lo dice tan bonito, pero me gustaría aprenderlo. Y dice, con mi recuerdo encendí el fuego. Entonces cuando leí esa frase, yo dije, este es el título, porque Total. En el fondo es lo que quiere decir el recuerdo de la Mónica. Sí, pues. O sea, la Mónica encendió, o sea, no la Mónica, sino que, bueno, las Ayuquelén todas encendieron ese movimiento. Sí, entonces yo dije, este es el título. Entonces me acuerdo que fui donde una amiga, le dije, encontré el título. Estaba súper contenta porque como que me hizo mucho sentido y ya estaba convencida. Ese va a ser el título. ¿Entiendes? Me encantó, lo encontré increíble. Sí, entonces bueno, hoy en día igual al principio igual, por ejemplo, mi profe en el, ¿cómo se llama? El diplomado de escritura creativa que hice para escribir el libro, igual me decía, oye, igual el título es como que enredado, decía. Pero yo le dije, no, pues si lo repites varias veces se puede quedar. Mira, lo mismo me dijeron cuando le puse Rompiendo el Silencio al sitio web. Me decían, nadie se va a acordar, es un nombre muy largo para un sitio web. Yo lo encuentro súper memorable. Sí. Oye, y en cuanto a la búsqueda de la información, de este reporteo, ¿qué fue lo más difícil de hacer? Lo más difícil, mira, es que yo disfruté tanto haciendo esa investigación que no sé si hubo partes difíciles, pero... Porque igual como decía, y siento que aparece en el libro, era y bien porfiado, po. ¿Yo? Sí, pues ahí como decía que iba y ¿cachai? Como que no te ibais sin la información, po. Sí, es que, sí, bueno, cuando fui al archivo judicial, bueno, sí, yo creo que esa fue la parte difícil, porque el archivo judicial no estaba como muy a mano, o sea, me refiero, el expediente, ¿verdad? Claro. El archivo judicial es el lugar. El expediente no estaba a mano, y de hecho ahí cuento en el libro que no estaba a nombre de Mónica Briones Puccio, sí, pues tenía sino otro. Que era otro nombre, era María Briones Purgio le pusieron, claro. Súper más rayado. Entonces yo hablaba, o sea, le preguntaba ahí a los tipos, decía, pero entienda, no está. Entonces yo decía, no, pues tiene que estar porque a mí me dieron este número en el servicio médico legal. Entonces, y ahí después, buscando, volví como 3 o 4 veces y me decía, ya, mañana le tengo lo suyo, mañana. ¿Viste que son claro. así, digamos, la burocracia? Y volví y un día sí lo encontró y me dijo, mira, encontré esto, pero no sé si será la persona, porque dice otro nombre. Aquí dice María Briones Purgio. Usted me está diciendo Mónica Briones Puccio y esto no. Solo el Briones era el que... El Briones, le dije,
pero deje revisarlo. Entonces ahí me lo pasaron y así como que me quedaban mirando, así como, ¡ay, la señora porfía! Entonces ahí lo empecé a revisar. Este es, po, dije yo. Empecé a revisar las primeras páginas y yo dije, sí, ella es. No sé por qué dice ese nombre, en ese momento yo no lo sabía. Después, investigando, ya supe, pero en ese momento no sabía por qué tenía ese nombre. Entonces ahí el tipo me comentó, me dijo, aquí tuvo un abogado muy importante este caso. Entonces yo creo que esa fue a lo mejor una parte difícil, pero yo creo que otras partes difíciles, porque tampoco me costó llegar a la hermana, por ejemplo. Pero yo creo que una parte difícil fue cuando leí el mismo expediente y tuve que ver la fotografía del cuerpo de la Mónica, y eso me dejó en shock, yo creo. O sea, no en shock así que yo quedara, no, pero sí quedé como muchos días dándole vuelta, me daba miedo pasar por esa esquina. En el año 2006, cuando empecé a hacer esa investigación, todavía era como un lugar medio lúgubre, entonces me sentía como temor de salir a la calle. O sea, era como, si a ella le pudo pasar, también me puede pasar a mí. Es lo que digo en el libro, que somos conscientes de la fragilidad de nuestras vidas. Sí. ¿No? O sea, como que yo en la universidad andaba súper libre y todo el asunto, pero hubo gente que antes la mataron en un contexto de dictadura por lo que yo sentía, ¿no? Sí, por querer a otra persona de mi mismo sexo. Entonces, ahí yo creo que esa parte fue complicada y yo creo que me costó escribir esa parte durante años. No para el libro. Para el libro yo creo ya estaba más distanciada. Ya podía escribirlo, podía tener, digamos, más distancia. Pero en ese momento me costó. De hecho, me acuerdo que evitaba llegar a esa parte. Evitaba. Y para escribirlo para el libro, ese día me fui a practicar yoga. Hice respiraciones. Dije, por favor, te pusiste. No, dije que nadie me llame, que nadie me hable. Y puse una música clásica, así, cosa que escucho mucho también. Y me puse a escribir muy concentrada y ya con una especie como de distancia ya. No sí. con esta cosa de miedo, de terror también, que es el terror a una muerte cruel. Oye, es que igual, y aparte que estaba ahí viendo la imagen, entonces las imágenes son tan fuertes, poderosas igual. Y poderosas. Y lo que decís tú, que es como también esa visualización de une, pues como... como un balde de agua fría, igual, como y claro, la tierra. Y te da pena porque ves a la persona que estás biografiando, entonces en ese sentido creo que realmente te llega muy fuerte también, ¿no? Porque la sientes casi una amiga. Claro, llegar a conocerla tanto. Sí, llegar a conocerla tanto, la sientes una amiga y ver eso es como también chocante, te da pena, te da angustia. Y bueno, y también te da angustia por este terror que tenemos todos, que es natural, normal, a una muerte de esas características. Oye, estamos llegando medio que al final. Se me hizo corto. ¿Se te hizo corto? Increíble. Ahora nos gustaría si podríamos cerrar con quizá unas palabras finales tuyas, como que puede ser con la reflexión que tú quieras. Este momento es para ti. Mira, lo mismo que te dije delante, que en realidad todo este entusiasmo, todo este fuego interior que se me ve tan activa y todo, siempre nace simplemente de un deseo genuino. O sea, nunca he buscado otra cosa, siempre lo he hecho porque estoy convencida que podemos construir, digamos, un movimiento de manera más colectiva, que por ejemplo las lesbianas, les trans, les bisexuales, es decir, todas las variables, digamos, trans también, podemos, digamos, tener una mejor influencia en la sociedad, que nosotros mismos podemos ser los que hacemos los cambios, porque ellos y quienes están en el poder no lo van a hacer por nosotros. Entonces creo que tener esa conciencia nos hace un movimiento muy, muy potente. Agradecemos a Erika por su visita. Les invitamos. Gracias. Les invitamos a que lean su libro. Está muy entretenido, una lectura muy rápida. Yo creo que es recomendado para diversos públicos, como que se amplíen también estos lectores desde distintas aristas. Por nuestra parte, nos despedimos por hoy. Gracias por quedarse hasta el final y no se pierdan otros contenidos de Voces Visibles. Suscríbanse a este podcast desde sus plataformas de audio favorita y nos escuchamos en la próxima. Este podcast es parte de Visibles, un programa del Gobierno de Santiago, aprobado por el Consejo Regional Metropolitano y ejecutado por la Dirección de Género, Diversidad y Equidad de la Universidad de Santiago de Chile, para promover el ejercicio de los derechos de las personas LGBTIQA+ en la región.
Chao.